Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo. Continuamos con el Congreso y continuamos con la última mesa de esta segunda jornada con nuestras ponencias invitadas. La primera de las cuales tiene una autoría por parte de Patricia de los Reyes Félix, Beatriz de los Reyes Félix y Marta Plaza Beltrán, todas ellas de la Universidad Complutense de Madrid, y presentarán Los secretos del azul esmalte, Quadernity for Noche. Muchas gracias. Gracias. Bien, primeramente me gustaría agradecer a la organización por esta invitación. El azul de esmalte posee una larga trayectoria como pigmento artístico, a pesar de sus problemas de estabilidad que se asocian ya desde el siglo XIV, por lo que asistimos a un amplio uso del esmalte en multitud de obras y soportes, alcanzando su mayor desarrollo durante el Renacimiento. Este hecho va a provocar que ese corpus de recetas referentes a su fabricación sea muy numeroso, pudiendo quedar englobadas en dos grandes grupos. Las primeras que van a estar destinadas a la industria vidriera y las segundas a producir pigmentos artísticos. Su peculiar composición, los procesos productivos y los distintos aditivos añadidos en el proceso de fabricación van a depender del uso que estuviera siendo destinado a sus responsables procesos degradativos. Por eso, primeramente, vamos a dedicar un primer apartado a poner de manifiesto aquellos términos que van a hacer referencia a su principal componente, ya que en las fuentes más antiguas no aparece recogido con el término esmalte, como lo conocemos actualmente, sino que lo que vamos a encontrar son referencias al compuesto principal que va a proporcionar el color. El azul de esmalte como pigmento ya era conocido en la antigüedad, por ello esas primeras referencias podemos encontrarlas en manuscritos griegos y romanos bajo el término zafeiros, que van a designar a los vidrios coloreados del color del zafiro. Durante el siglo XIII y el siglo XIV se va a producir una derivación de estos, pero no va a ser hasta finales de la Edad Media y principios del Renacimiento cuando se produzca una reunificación bajo un mismo nombre y con el cual será conocido como zafre o záfera. Este hace referencia a un producto semielaborado consistente en la mezcla de del mineral de cobalto tostado con arena silicia y que será empleado para colorear los vidrios y la cerámica de color azul. Uno de estos primeros ejemplos de esta reunificación lo vamos a encontrar en el pago de los mosaicos de la Catedral de Orvieto. Pero ¿cuándo vamos a poder hablar de esmalte? Será a mediados del siglo XIV cuando aparezca el término smaltum, que va a hacer referencia a un pigmento usado en la pintura mural y que va a quedar definido como un pigmento de color azul obtenido mediante la molienda de un producto vítreo fabricado con cobalto, es decir, con el zafre. Aunque a finales de este siglo ya va a haber referencias al uso del pigmento, es a partir del Renacimiento cuando se va a observar una mayor importancia de este, a tenor de las fuentes, ya que se va a asociar a su uso como pigmento mural y para la realización de las teselas coloreadas. Entre estas fuentes podemos destacar a Alberti como uno de los primeros tratadistas que van a mencionar el esmalte en su tratado de arquitectura y más concretamente en el libro sexto, dedicado a la decoración de los edificios mediante pintura mural, donde va a describir el uso de un pigmento de origen vítreo. Vasari describe la innovación en la aplicación del esmalte en la cerámica o en escultura monumental, o Armenini va a aportar indicaciones sobre el uso del esmalte al fresco y al óleo. Es indudable que el azul de esmalte como pigmento se va a hallar ligado a esas técnicas de producción del vidrio y la cerámica. Por eso el mayor número de recetas para su elaboración lo vamos a encontrar asociado a recetarios vidrieros y cerámicos, aunque en algunos casos es posible descubrir recetas de su preparación en manuscritos pictóricos, si bien estos son menos, puesto que la gran mayoría van a aconsejar siempre comprarlo debido a esos procesos tan complejos de producción. ¿A qué se va a deber esto? Bueno, pues como ya hemos visto, la principal materia colorante es el zafre, cuyas primeras noticias las vamos a encontrar en los tratados de metalurgia, y más concretamente en la obra de Biringuccio. Biringuccio va a aludir la naturaleza del compuesto, describiéndolo como un metal que no funde por sí solo, pero que es capaz de fundir con sustancias vítreas tiñéndolas de azul. Ferrante Imperato va a seguir esas indicaciones de Biringuccio, denominándolo piedra metalígnea, por el parecido que tenía entre el manganeso y la calamita. Pero tanto Biringuccio como Ferrante Imperato van a hablar de esa capacidad del zafre para colorear, pero no saben exactamente cuál es la sustancia que va a dar ese color azul. Agrícola será quien se aproxime más a la materia principal del zafre, que es el cobalto, denominándolo cadmia metálica. Bien.
La cadmia metálica, este mineral, debía ser refinado para eliminar el bismuto y el arsénico. Esta operación proporcionaba una sustancia de color azul que ya era conocida desde la Edad Media y que se caracterizaba porque no estaba compuesta por cobre, y a la que los mineros alemanes la denominaban espíritu maligno de la tierra, ya que durante ese proceso de refinado se liberaba el arsénico que les provocaba la muerte. No va a ser hasta el siglo XVIII cuando se descubra el mineral responsable de proporcionar el color azul y al que denominarán cobalto. Por tanto, tendremos que esperar hasta el siglo XIX, bien entrado ya, con Riffol, para obtener el proceso de producción del zafre según se fabricaba en Sajonia. Uno de los primeros manuscritos, que no es un cuaderno de fornace ni vidriero, pero que sí va a dar un tipo de información sobre la materia base con la que se fabricaba el azul de esmalte para pintores, es el manuscrito 797. En este vamos a encontrar dos recetas, donde se va a hacer una clara diferenciación entre dos productos. Por un lado, el cófaro, que sería el zafre, pero de una producción mucho más vasta, y que, por tanto, habría que someter a un proceso de purificación para poder ser empleado. Mientras que en la segunda es interesante también por dos motivos. La primera, porque aparece por primera vez el cristalo o cristal como la base para la fabricación del azul de esmalte, y la segunda es la mezcla del colorante con el cristal o cristalo y la sal de tártaro. Esta sal de tártaro es un sedimento blanquecino que aparece en las cubas tras la fermentación del vidrio y que es altamente rico en potasio. Y es este potasio el responsable de aumentar el color base del cobalto, es decir, el azul, ese tono azulado que le da. Bien, en esta diapositiva se muestra ese proceso de obtención del zafre. Para una mejor comprensión y elaboración del pigmento, y ver también un poquito los términos, hemos realizado esta diapositiva. Si se fijan en esta imagen, esta de aquí, se puede observar el cófaro, esto sería el cófaro, que sería ese producto recién elaborado. Tiene un color muy oscuro, casi negro, sobre todo en esta zona de aquí. Posteriormente se va a introducir una disolución de sal común para purificarlo y de él obtendríamos ya el zafre, lo que sería el producto ya elaborado. El origen del centro de producción del esmalte va a haber que buscarlo en Venecia, ya que se había convertido en el principal productor de pigmentos desde el año 1000. Este se caracterizó por un fuerte secretismo, donde incluso la República dictó leyes para protegerlas, impidiendo a los maestros vidrieros emigrar fuera de la laguna, aunque muchos lograron salir y establecer otros centros de producción. Este secretismo, incluso entre los maestros vidrieros, que se afanaron en custodiar sus conocimientos técnicos y químicos, manteniendo así su exclusividad, se va a encontrar en los llamados Quaderni di Fornace o libros de secretos, aunque en la práctica realmente, como vamos a ver, sí que existió una transferencia de recetas entre los distintos talleres. El primer cuaderno de Fornace que vamos a encontrar y que será el germen para los posteriores es el llamado manuscrito de Montpellier. Este está datado en 1536, es de procedencia muranesa y de autor anónimo. Se trata de un manuscrito de difícil lectura, ya que se encuentra redactado en forma de notas por dos amanuenses ajenos al oficio. De todo ese conjunto de recetas hemos encontrado 7 que están dedicadas a la fabricación del azul de esmalte, pero solo 2 de ellas, que sería la 31 y la 126, se refieren al esmalte para pintores. Esto es importante porque se describe la adición de manganeso para lograr los azules semejantes al lapislázuli. Antonio Neri, la obra capital del vidrio veneciano, va a describir las técnicas y los diversos procedimientos de fabricación del vidrio y, entre ellos, las recetas para la elaboración de diferentes tipos de esmaltes. De las 12 recetas que se recogen para la elaboración de los distintos tipos de esmalte azul, cabe destacar la 72, donde se va a hacer un uso explícito a un pigmento azul empleado por los artistas, es decir, el azul para pintores, que al igual que se mencionaba en el manuscrito de Montpellier, este podía mejorarse hasta parecerse a los azules más caros. ¿Cómo le van a conseguir? Bien, pues a esa base de azul se le añadían hojas de pan de oro, algo que va a ser muy normal debido a los altos precios y a la dificultad de obtención del lapislázuli. Tal va a ser esa calidad conseguida que se van a describir varias recetas para su verificación, pudiendo encontrarlas en el manuscrito 1246 de la Biblioteca Ricardiana de Florencia y en la 2265 de la Casa Natense en Roma.
En ambos manuscritos lo que se describe es el sometimiento de la piedra o polvo a calor sobre una base de hierro candente. Es decir, si el lapislázuli, si se sometía al lapislázuli, que es un mineral, este se terminaba quemando o tostando, pero si era vidrio se fundía. Por otro lado tendríamos el recetario Darwin. Está constituido como un cuaderno de botega o de taller. Es interesante por dos razones. La primera, porque nos va a permitir hacer un seguimiento histórico de los procesos de fabricación del vidrio muranés. Y lo segundo, porque del total de 22 recetas para la fabricación de azules podemos destacar las 68, también por otras dos razones. La primera es por el empleo de un alto porcentaje en cobalto, es decir, se van a asegurar que el vidrio sea de un azul muy profundo. Y lo segundo, nos va a decir exactamente qué tipo de derivado de manganeso, que ya hemos visto en el manuscrito de Montpellier, y en este caso lo describe como dióxido de manganeso, que es el que había que añadir para obtener esos azules semejantes al ultramar, es decir, al lapislázuli, que eran los considerados como los mejores esmaltes y los semejantes a los fabricados en Flandes. ¿Por qué sabemos que eran los mejores los que se estaban fabricando en Flandes? Bien, por la correspondencia entre Pedro de Hoyos y el cardenal Gran Vela para la decoración del Escorial, entre las que va a aparecer la petición de compra de un esmalte de un tal maestro Bernard. Es decir, este maestro Bernard era un vidriero flamenco que fabricaba un esmalte tan rico en color que era muy codiciado sobre todo por los artistas. Y esta sería la contestación que recibe el cardenal Gran Vela ante la imposibilidad de compra o de obtención del esmalte por la muerte de este maestro Bernard. Para finalizar estos manuscritos, queremos destacar el manuscrito de Danzica. No está redactado en Venecia como los anteriores, sino en Danzica, en Polonia, apareciendo incluso la figura de Miotti, que se sabe que era un maestro vidriero asentado en Flandes. Del total de las recetas contenidas, que aproximadamente son 410, 23 van a quedar más definidas hacia la obtención de azules, y de esas 23, 10 van a tener un contenido en zafre. Y lo segundo más importante de este manuscrito es que se puede comprobar una transferencia de recetas donde la número 83, que estaría aquí, correspondería a Danzica, al manuscrito de Danzica, que sería exactamente igual a la 72 de Neri. O, por ejemplo, a 255 a la 68 de Darwin. Es decir, si hacemos una comparativa, realmente lo único que cambia sería el título, porque en el resto se describe exactamente lo mismo, incluso en la composición. Bien, hemos querido incorporar también esta diapositiva para que puedan ver que no hay una clara diferencia de color. Bueno, aquí realmente no se ve muy bien. No hay una clara diferencia de color. Este de aquí sería el lapislázuli y este de aquí es el esmalte. Tal fue la calidad que consiguieron que imitaron perfectamente al color del lapislázuli. Por eso era tan importante para ellos. Bien, esa necesidad de crear un pigmento alternativo que pudiera ser usado por los pintores debido a esa elevación de precios de la azurita y sobre todo del lapislázuli hizo que se expandiera al resto de Europa, surgiendo diferentes tipologías dentro de la categoría de azul de pintores. Como ya habíamos comentado, el azul de esmalte fue un pigmento ampliamente usado desde el siglo XV hasta prácticamente el XIX, cuando va a caer en desuso, sobre todo por los problemas que presentaba. Ahí podemos mencionar a Mayerne, o Pacheco, Palomino, todos ellos ya nos van a avisar de ese rápido secado, de la necesidad de una molienda gruesa, de que su capacidad de cubrición era muy pobre y sobre todo de que el aceite tendía a salir y amarillear. Y sobre todo desaparece porque van a empezar también a aparecer otros pigmentos mucho más estables como los aluminatos de cobalto. Bueno, para entender un poco más qué es el esmalte, y perdónenme porque esta partida es un poco más química, es un vidrio potásico formado por la unión de cobalto a la estructura de silicatos. Dependiendo del catión que se va a introducir, la tonalidad puede variar desde los azules más claros,
como van a ser los esmaltinos, a las tonalidades más oscuras, que sería el esmalte para pintores y los usados para el fresco. Aparte de estos componentes principales, va a tener otra serie de componentes que van a variar en función de la fabricación y de su origen. Y por otro lado, destacaría el arsénico, que este nos va a permitir conocer el origen del esmalte, ya que va a estar asociado a esos procesos de fabricación del zapre. Como hemos visto en los manuscritos, el esmalte preferido para la pintura eran esos vidrios potásicos, debido a que la unión del cobalto con el potasio proporcionaba una coloración mucho más azulada, ya que va a generar un entorno más estable. Sin embargo, ese mismo potasio va a ser el responsable de iniciar esos procesos de degradación del esmalte, los cuales se van a ver agravados en presencia de humedad y temperatura y contaminantes, como ocurre en la degradación de las vidrieras. Bueno, aquí tendrían lo que serían un grano de esmalte sin alterar, uno aquí parcialmente alterado, y estos de aquí marrones ya estarían totalmente degradados. Y estos de aquí serían esflorescencias que suelen salir en la superficie de la capa pictórica. También con el tiempo pueden aparecer procesos de migración hacia el exterior, reacciones con carbonatos y contaminantes que forman sales complejas de potasio, formación de ácidos grasos, es decir, se van a formar jabones que van a dañar esa superficie pictórica. En el ejemplo de esta obra de Rembrandt, esto sería la formación de un jabón de potasio que está subiendo hacia el exterior de la pintura, lo que provoca estas roturas, estas pérdidas también de capa pictórica y, por tanto, la degradación del color. De un azul pasamos a ver casi un tono marrón. Bien, aquí quería mostrarles un poco también la gama, ¿no?, de obras en las que se ha podido encontrar el azul de esmalte. Es muy amplia, llega hasta casi el siglo XIX-XX, que aquí pues, no se ha incluido. Pero, si nos fijamos un poco más, sobre todo en la obra de Tintoretto o en la de Rembrandt, van a aparecer esas degradaciones de las que hablábamos. Tenemos fondos más amarronados, como serían aquí en la obra de Tintoretto, o en el cinturón de este personaje de la obra de Rembrandt, hasta los tonos verdosos y grisáceos de la tela de la Venus del espejo de Velázquez, que lo que en muchos casos ha hecho dudar si realmente los pintores utilizaron pigmentos de color azul en la concepción de la obra. Por último, mostrarles un esquema de la degradación cromática del esmalte. Es decir, tenemos lo que serían los azules, la parte que todavía queda como más azulada, hacia estos marrones grisáceos que habíamos visto con la tela de Velázquez. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias por esta comunicación tan interesante y a continuación continuemos con nuestra siguiente ponente invitada, María Alessandra Vilota, de la Universidad de Nova de Lisboa, que presentará Colores y Ley, el uso de los colores en las miniaturas de manuscritos legales, siglos XIII y XIV. Gracias. Perfecto. Entonces, vamos a tratar ahora de una categoría de manuscritos muy específica, que es la categoría de los manuscritos jurídicos. Por manuscrito jurídico se entiende muchas diferentes tipologías de manuscritos. Tenemos libros, estatutos de la municipalidad, tenemos tratados, sumas y tenemos también las compilaciones, o sea, los corpora de derecho civil y canónico, que fueron organizadas las primeras por el emperador Justiniano y la segunda a partir de Graciano en un tiempo siguiente. Lo que son las compilaciones de derecho civil
son una suma, una reunión, una antología de las mejores textos jurídicos de los juristas de la época romana. Y a partir de la fundación de las universidades en el siglo XIII y XIV, estas compilaciones son los instrumentos básicos por el estudio y por el trabajo sobre los textos jurídicos. Por tanto, todos los estudiantes de las universidades medievales tienen que tener estos libros y trabajar con estos libros. Y la producción es muy vasta y muy larga, y tenemos también ejemplares más de lujo con miniaturas y con ilustraciones. En el siglo XIII y XIV estas ilustraciones se transforman en verdaderos ciclos iconográficos, narrativos, con una serie de ilustraciones que ilustran las diferentes causas, o sea, los diferentes temáticas de derecho que son tratados en los textos. Ahora, claramente en el siglo XIII y sobre todo XIV, estos ciclos iconográficos se estructuran como ciclos narrativos que tienen en cuenta también el lenguaje, el aspecto jurídico de la ilustración y del mensaje que esta ilustración tiene que transmitir. En este congreso nos hablamos de colores, por tanto, estas ilustraciones, estas miniaturas, aquí tenemos una, son muy narrativas y normalmente representan la práctica del derecho. Trátase de procesos de causa con abogados, jueces y varios imputados y todos los elementos que constituyen una especie de performance del derecho. Mas en estas miniaturas y en estos manuscritos que son tan importantes por la categoría de los juristas medievales, existen algunas imágenes y algunos colores que son específicos de estos manuscritos y que no se encuentran en otro, o que asumen un valor y una simbología particular, especial en el ámbito del mundo jurídico y de la universidad. Ahora, para responder a esta pregunta, nos vamos a analizar en particular las compilaciones de derecho civil y las compilaciones de derecho civil realizadas en Bolonia y en el sur de la Francia. En Bolonia porque Bolonia fue la primera universidad y la más importante y la universidad que creó realmente todo lo que es el estudio del derecho en la Edad Media. Y, para tratar de este tema y para encontrar un color y una categoría que se puede aplicar a los manuscritos jurídicos, vamos a tener en cuenta una consideración de carácter también social. O sea que la elección de un color representa una etapa fundamental en la construcción de una identidad visual de una categoría social. Y que la categoría de los doctores juris, o sea, de los profesores de las universidades, de los juristas que daban clases en las universidades, desde la fundación de la universidad quería crear una propia identidad social y una propia autoridad, que era una autoridad que llegaba no soltanto de una nobleza de sangre, de una nobleza de nacimiento, mas que era una autoridad que llegaba desde el saber, desde el conocimiento del derecho.
Esta lucha de la clase de los profesores es una lucha que continúa siempre hasta el siglo XIV, cuando finalmente esta clase consigue obtener una sua propia autoridad. Y esta autoridad, claramente, la autoridad de los profesores universitarios de Derecho, es una autoridad que se manifiesta también con códigos gestuales y con vestimenta, y por consiguiente por colores. Ahora, para dar importancia a su propia categoría, la categoría de los profesores de Derecho se asimila a la categoría de la nobleza. Toma en cuenta todos los caracteres y las prácticas de la nobleza para adaptarlos a su propia identidad. Por tanto, el doctor es asimilado al noble y existe, por tanto, un honor que es constituido por el grado, que no es constituido por la nobleza de sangre, mas es constituido por su grado. Y por esto existe el gradus honoris, que propiamente significa e indica estas características. Por tanto, existe una marca de honorabilidad que la clase de los profesores de Derecho quiere conseguir, quiere obtener. Y para hacer esto, también hay muchas similitudes con, por ejemplo, la caballería. Placentinus, por ejemplo, uno de los juristas del siglo XII, escribe que los juristas son como caballeros que sirven en una caballería sin armas, que es la caballería del derecho. Y la ciudad donde esta categoría de los profesores de Derecho asume más importancia, más autoridad y más poder es Bologna, que es la alma mater legum. En esta ciudad los profesores de Derecho comienzan a ser llamados domini y no más magister, como los otros profesores. Y esta nobleza este carácter noble de los profesores de Derecho es una nobleza que da el inicio a la que después será la nobleza de toga, que continuará hasta el Ancien Régime. Y por tanto, sí, existe toda una serie de elementos que facilitan y que son transmitidos para que tienen que transmitir este concepto. Ahora, también el vestimento y las indumentarias también tienen su importancia en este proceso. Y por tanto, los profesores de Derecho tienen la autorización por parte de las autoridades académicas de endosar capas forradas. Una cosa que determina y que simboliza lujo y que es también de importancia simbólica muy grande en la Edad Media como expresión de rango y de nobleza. Por tanto, pueden endosar esta tipología de indumentaria. Y tienes que escoger también un color, ¿no?, para identificarse, para que su imagen ya sea perfectamente identificable, como los reyes, como los emperadores, como los prelados, como los cardinales. Así, los juristas también escogen su color, que es el rojo. El rojo, que es un color honorífico nell'immaginario medievale, es un color de grande prestigio. Es un color, claro, ligado sea a la simbología imperial, real,
y sea a la simbología cristológica. Y también este segundo aspecto, ligado al sangre de Cristo, probablemente es ligado también al aspecto penal del mundo y del derecho y del mundo jurídico. Por tanto, por ejemplo, en París, desde el 1336, los doctores pueden tener el privilegio de llevar la capa roja. Esta capa roja forrada va a ser el símbolo de la vestimentaria de los juristas medievales, que sean abogados o jueces, son identificados por este amplio vestido rojo, cubierto de peles blancas, con un lujoso tocado, también en rojo, forrado con piel. Y aquí, ahora, ¿cómo es que esta práctica vestimentaria, esta práctica social va a tener una representación, un reflejo en los manuscritos jurídicos utilizados por estos juristas en sus clases y en su trabajo de investigación sobre el derecho romano? Sí tenemos. Y lo tenemos porque aquí pueden ver este manuscrito de la Biblioteca Vaticana, que es un ejemplar del Codex de Justiniano y por tanto una de estas compilaciones que el emperador Justiniano comendó a sus juristas, donde tenemos el jurista que está a trabajar, que está escribiendo probablemente un comentario y que está vestido con su capa y todo este vestimentario que es propio del jurista bolognese. Y aquí tenemos una otra imagen donde tenemos el juicio del esclavo fugitivo, donde tenemos más una representación. En este caso es un juez que está a pronunciar la sentencia. A mucha gente más, en este caso tenemos, y a muchos colores en esta miniatura, no tenemos solo el color del jurista, más en este caso el color del jurista tiene una significación muy especial porque nos indica inmediatamente que esta persona, que este personaje no es un rey, no es un cardenal, no es un prelado, mas es un hombre de ley, es un jurista por su vestimentaria. Y la misma cosa en esta otra, donde tenemos una solicitud de dote de una viuva al juez, donde el juez está vestido con este vestimentario y con este vestimentario típico. Y ya pasamos a un otro aspecto de la práctica vestimentaria de los doctores universitarios. O sea, un otro aspecto era el aspecto de la sobriedad y también de la honestidad. Y esta honestidad debía ser manifestada también con la indumentaria, con los vestidos. Por tanto, a toda una serie de normas vestimentaria por los doctores y por los magistri universitarios que da reglas sobre la manera con la cual ellos se deben vestir. Y pueden vestirse, por ejemplo, en negro, porque es un color muy sobrio y muy serio. Y esta es también la razón por la cual hoy en día también los abogados continúan a tener la toga negra. Y en este contexto de afirmación social del jurista, que quiere mostrar también visivamente a través del color y de sus indumentos lo que es,
¿Cómo se insere este aspecto de sobriedad y de honestidad que llega de otra parte de la normativa académica? Con la utilización del toque, que es este sombrero, este elemento del vestimentario del abogado medieval que es preto propiamente, el color de la seriedad y de la honestidad, y que el abogado va a continuar a tener siempre. Y en los manuscritos jurídicos tenemos los abogados, que aquí nos podemos ver bien en esta miniatura, que tienes propiamente este indumento. Por tanto, tenemos un iuris claramente visible, y también los abogados. Y aquí también en una pequeña detalle de esta grande página del Decretum Graziani, tenemos también una otra representación del jurista medieval y del jurista bolognese, que es muy bien identificado. Mas no solo en Bolonia, también en París, los juristas endosaban vestimentos rojos. Por tanto, no es una prerrogativa de Bologna, mas Bologna da el inicio. Y claramente en Bologna los juristas habían realmente un peso social importante. Pensamos, por ejemplo, habían también una influencia social, una influencia propiamente a veces política, y también pensamos a los túmulos de los juristas, de los glosatores en Bologna, que demuestran su importancia y su nobleza moral y académica. Y para continuar este discurso, vamos a considerar dos otros manuscritos que hacen parte siempre del grupo de las compilaciones de derecho civil de Justiniano. Se trata de ejemplares de los digesta. Los digesta son 3 volúmenes, son digestum viejo, digestum nuevo y después l'inforziatum, que era el volumen intermedio entre los dos. Este grupo, estos 3 volúmenes son muy importantes porque en estos volúmenes es realmente recogido todo el derecho romano, reunido por los juristas y por los juristas de Justiniano, que hacían este trabajo de unificación de todas las partes más importantes de estos textos. Y por tanto es una suerte de libro mayor por el estudio del derecho romano en las universidades medievales. Y siempre en el frontispicio de estos libros había la representación del emperador. También como administrador de la justicia, no solo como encomendador de las compilaciones, mas también como juez. Este es un aspecto muy importante porque el derecho es considerado una entidad única en el mundo medieval, y el derecho es dado a los emperadores, así como a los prelados, para que puedan administrar de una forma justa y correcta la vida de los hombres y de la humanidad. Por tanto, es una cualidad, es una categoría importantísima que no tiene partes, más que es única.
e nel suo conjunto. Y, por tanto, el poder temporal es también representado por la administración de la justicia. Y la legitimidad del poder imperial se manifiesta a través de la función judicial y de la responsabilidad que el emperador tiene como juez. Esto es muy importante. En este manuscrito del sur de la Francia, el emperador es también el juez propiamente. Está en el centro de una causa. Estamos a ver las mujeres con el libellus, que era un papel sobre el cual había escrito las razones de la causa que estaban a intentar. Los abogados, aquí vemos también el abogado, y el emperador es representado con todos los atributos del juez. Tiene la espada en su mano y con la otra está a indicar. Está sentado en el trono y sobre todo tiene un elemento muy importante que es esta capa. En este caso es rosa, más sería una variación de rojo, forrada de piel. Así como es también claramente una representación y un atributo que es propio del emperador, más en este caso tiene a ver con una alusión a su calidad de administrador de la justicia, de juez. Esta iconografía es muy importante y aquí continúa siempre con esta misma iconografía, que no se encuentra solo en los manuscritos de la Francia del Sur, claramente, mas también en los manuscritos bologneses. Aquí tenemos un importante y muy significativo frontespicio de un otro manuscrito del Digestum realizado en Bologna por el iluminador que se llama Illustratore, que es uno de los miniaturistas más conocido e importante de la primera mitad del siglo XIV, en el cual el emperador Justiniano administra la justicia, está representado en esta teoría junto con otras virtudes y por tanto personifica él propio la justicia y es el administrador de la justicia y tiene también esta capa roja forrada de piel, él también. Por tanto, en esta miniatura nos tenemos el emperador, tenemos el juez y tenemos un emperador que es también juez. Y por tanto es asimilado visivamente a través del color rojo y de su vestimentaria al juez y al doctor legum que nos conocemos ya. Y este poder visual y para concluir mi discurso, este poder visual de la capa roja y del rojo como color que individua el juez también se puede aplicar a los manuscritos de derecho canónico. Aquí tenemos un ejemplar de las Clementinas, que son una otra compilación de derecho que fue promulgada por el Papa Juan XXII. Y aquí tenemos tenemos el Papa, que sí es el patrocinador de las compilaciones, más que
Claramente el Papa en la iconografía papal siempre tiene su manto rojo, que es la clamis purpúrea bien conocida. Mas en este caso, él es también un administrador de la justicia y por esta razón, este color rojo significa y se identifica también con esta característica y con este papel del Papa. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por esta ponencia tan interesante y a continuación seguimos con la última ponencia de esta mesa, que también será la última ponencia de esta segunda jornada del Congreso. Será transmitida a nosotros por Paloma Pucci de la Universidad de la Sorbona y la ponencia se llama Colors as Discourse, The Golden Vine of the Drogo Sacramentary. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes a todos. Para concluir esta jornada con esta comunicación, me gustaría explorar la ornamentación vegetal del Sacramentario de Drogón, que es un manuscrito litúrgico único, fabricado a mediados del siglo IX por el arzobispo carolingio Drogón. De manera puntual, quisiera analizar cómo el color dorado del vegetal que decora las letras capitulares de este libro contribuye a formular un discurso multidimensional coherente con la finalidad litúrgica y sacramental de este manuscrito. Para comenzar, hay que entender que los carolingios tenían un pensamiento alegórico muy desarrollado y una particular apreciación por el color y por su capacidad de comunicar y de poseer en sí mismo la luz divina. Pocas fuentes primarias de la época nos hablan del simbolismo preciso de cada color, pero lo poco que nos ha llegado, sea en forma escrita o en pintura, no deja duda alguna de que el color en el mundo carolingio fue usado de manera pensada e intencional. Evocaré muy brevemente algo que ya hemos visto hoy en la presentación de Anne Orange Poilpré. Esta es una página del Evangeliario de Godescalco, hecho para el rey Carlomagno entre los años 781 y 783 después de Cristo. Y en un poema dedicatorio, el escribano Godescalco reconoce la capacidad del oro y de la púrpura para activar las calidades espirituales del texto. Cito: palabras doradas están pintadas sobre páginas de púrpura, los reinos brillantes del Dios tonante de los cielos estrellados, revelados en sangre de rojo rosado, muestran las delicias del cielo y la elocuencia de Dios reluciendo con la brillantez adecuada las promesas de las espléndidas recompensas que se pueden ganar con el martirio. Con estos versos, Godescalco relaciona el color púrpura de las páginas del libro con la sangre de Cristo y el color dorado con las delicias del cielo y con la elocuencia de Dios, es decir, de su verbo divino, que resuena como un trueno en los suelos estrellados y que anuncia las recompensas de una vida emulando el sacrificio de Cristo. Para los carolingios, los libros litúrgicos encarnaban la revelación proclamada por Cristo. Se les consideraba la encarnación de Cristo en la palabra misma, y por eso eran suntuosamente decorados por dentro y por fuera, eran ilustrados y manipulados como si fueran la materialización física, visible y palpable de la divinidad. Los libros litúrgicos, sobre todo, eran tratados como verdaderas reliquias, y su materialidad estaba sujeta a las mismas consideraciones simbólicas y teológicas que las imágenes en su interior. El color también tenía implicaciones simbólicas y teológicas, porque era considerado como materia, como luz y como revelación divina. No solo servía para definir, articular y jerarquizar un espacio, sino también para manifestar la relación del ser humano con Dios. Esto porque, habiendo sido la primera creación de Dios sobre la tierra, la luz, y por ende el color, era el único aspecto del mundo invisible capaz de revelarse de manera sensible. En este sentido, el color que mejor evocaba esta luz brillante, divina y metafísica era el blanco. Sin embargo, a menudo, para representar el blanco en su forma más pura, lo que Michel Pastoureau llama el superblanco, se usaba el oro, un metal denso y matérico.
y como material el oro gozaba de un estatuto muy particular, puesto que no solo era materia, sino también luz, y por ende pertenecía a ambos mundos, pudiendo insinuarse en el tejido mismo entre el mundo terrenal y el mundo divino, y actuar como mediador entre los dos. En este contexto, y observando las fotos exuberantes y desbordantes de vitalidad dorada del Sacramentario de Drogón, podemos inferir que para los carolingios el color no solo era capaz de generar una experiencia sensorial de asombro y de belleza, sino también de funcionar como un mecanismo semántico, elaborando una serie de discursos paralelos, en este caso de naturaleza sobre todo teológica, escatológica y sacramental, con el fin de crear un puente entre el fiel y el mundo celestial. Aquí tenemos algunas de las más de 145 iniciales vegetalizadas que decoran las páginas de este sacramentario. Se trata de un híbrido entre dos plantas, el acanto por un lado y la vid por el otro, que se presenta como vegetal exuberante que se desenvuelve alrededor de la letra y que a veces se funde con ella misma. Este vegetal se alimenta del texto, puesto que donde no hay texto, esta planta no crece. La vid, en particular, ha sido pintada con una atención naturalista minuciosa, tomando en cuenta con detalle el comportamiento de esta especie, la cual se enrolla alrededor de la letra como si ésta fuera un tutor y extiende sus zarcillos sobre el blanco del pergamino, buscando otras letras sobre las cuales enroscarse. A pesar del afán naturalístico de esta vegetalidad, hay dos características que nos anuncian de que esta planta híbrida no pertenece al mundo terrenal. En primer lugar, no es verde, es sistemáticamente dorada. Y en segundo lugar, a pesar de ser el alimento de pequeños animales, no parece casi nunca dar frutos, lo cual nos lleva a pensar que este ornamento no puede ser casual y su color tampoco. Para comenzar, después del dorado, el verde es el segundo color más utilizado en este manuscrito. Y es un verde muy específico que no aparece en ningún otro manuscrito de la época, ni anterior ni posterior. Y sin embargo, no ha sido utilizado para pintar esta planta de acanto vid, que ya en sí lleva una serie de connotaciones simbólicas y alegóricas, de las cuales hablaremos más tarde. Ha sido utilizado para esta vid el dorado, que, como ya hemos visto, tiene también su valor sensorial, simbólico y teológico bien determinado. Como todo ornamento en la época medieval, esta vegetalidad dorada no es ni superflua ni decorativa. Evidentemente tiene una cierta función discursiva y es capaz de modificar la manera en la cual el lector interactúa con este libro. Pero entonces la pregunta vendría siendo, ¿cómo es que un lector interactúa con un sacramentario? Y entonces habría que entender que el sacramentario es un libro que contiene los textos y las oraciones que el oficiante, generalmente el obispo, debe pronunciar durante la liturgia. Este sacramentario en particular fue creado durante la primera mitad del siglo IX por el arzobispo de la ciudad de Metz, Drogón, hijo ilegítimo del emperador Carlomagno y conocido no solamente por sus dotes políticas y diplomáticas, sino también por su profunda espiritualidad. Probablemente fue él mismo quien desarrolló el discurso teológico e iconográfico de este manuscrito, el cual se fabricó junto con dos otros libros de evangelios que vemos aquí en imagen, y que forman entre los tres un grupo llamado el Grupo de Metz. Comparten estos tres manuscritos el mismo estilo elegante, típico del mundo clásico, y casi la misma gama de colores, sobria y equilibrada, entre las cuales tenemos el verde salvia, el lila, el púrpura, el blanco, el celeste y sobre todo el dorado. De los tres libros, el más logrado es el Sacramentario de Drogón, en todos los sentidos. Y este queda inacabado muy probablemente debido al fallecimiento inesperado de su mecenas en el año 855 después de Cristo. Ahora, los manuscritos producidos gracias al mecenazgo de Drogón forman parte de una larga tradición de reformas políticas, administrativas y litúrgicas llevadas a cabo por la dinastía carolingia a partir de mediados del siglo VIII después de Cristo. Conocida ya en ese entonces como la Renovatio carolingia, esta serie de reformas fue la manera en la cual los carolingios aseveraron su propio poder, anclándolo en la gloria de la antigua Roma. Durante la Renovatio se adoptaron la liturgia y los cantos romanos, se reforzaron las relaciones entre el imperio y el papado, y Carlomagno en particular lideró una renovación intelectual con el objetivo de recuperar documentos clásicos y mandar a copiar y crear nuevos textos de naturaleza litúrgica y educativa.
Todo esto para asegurar la educación de su clero y la uniformización de la red espiritual y administrativa de su imperio cristiano. En este contexto de reformas es donde tenemos que emplazar el Sacramentario de Drogón, un libro que servía para legitimar no solo el poder terrenal que Drogón ejercía sobre su territorio, como obispo y como miembro de la dinastía carolingia, sino también el poder espiritual que ejercía sobre su comunidad cristiana. Dado que el objetivo más importante, sea del obispo que de este tipo de libros, era asegurar la iniciación de la comunidad a través de los sacramentos, la Eucaristía y el bautismo, por ejemplo, en vista de su salvación al final de los tiempos. De hecho, el obispo era el heredero del mensaje de Cristo y tenía una misión apostólica: divulgar la palabra de Dios a través de los sacramentos y actuar de mediador entre su comunidad y Dios. A tal efecto, la decoración de este sacramentario es perfectamente coherente. El acanto, en la antigua Roma, era una planta triunfal. Estaba asociada al poder imperial y al culto a Apolo, el dios Sol. Por su mera presencia decorativa, esta planta infundía a todo objeto con dignidad, autoridad y abundancia. La vid, por otro lado, es un elemento recurrente a lo largo de la Biblia. En el Antiguo Testamento representa los dones, la protección y el amor de Dios, viñador por antonomasia, hacia Israel. Y en el Nuevo Testamento Jesús no solo opera milagros con el vino, como por ejemplo las bodas de Caná, sino que se asocia a sí mismo con el vino y con la vid, una planta que simboliza la fecundidad, la abundancia y la constante regeneración. Para los primeros cristianos, la vid y la viña eran símbolos tipológicos que anclaban las palabras y la existencia misma de Jesucristo en la historia sagrada. Estos símbolos se convirtieron en el modelo religioso de la Iglesia, legitimando Cristo en cuanto Hijo de Dios y sus discípulos, la comunidad eclesial, en cuanto herederos del reino de Dios. La misión de los discípulos, como la del obispo, era emular la vida y rememorar el sacrificio de Cristo para poder acceder al paraíso al final de los tiempos. Esta misión apostólica se define durante la Última Cena, junto con su sacramento más simbólico, la Eucaristía, en el cual, con el misterio de la transformación de algo visible, el pan y el vino, en algo invisible, el cuerpo y la sangre de Cristo, se rememoran la pasión y muerte de Jesucristo, así como su promesa de redimir la humanidad al final de los tiempos. Durante la cena, Jesús no solo manda a sus discípulos a repetir esta acción en memoria de su sacrificio, sino que les dice que no volverá a beber del fruto de la vid hasta que no pueda beber de un vino nuevo en compañía de sus apóstoles en el reino de su Padre. Este relato tiene un claro valor escatológico, ya que anuncia la llegada de un nuevo fruto de la vid al final de los tiempos, un fruto que llegará solo si la comunidad vive en Cristo, rememorando y reactivando su sacrificio durante el rito de la Eucaristía. Cabe notar aquí que esta letra capitular que vemos aquí detrás es la única instancia en todo el manuscrito en la cual, durante la bendición del Santo Crisma y de los óleos de los enfermos y de los catecúmenos, que se utilizaba durante todas las celebraciones sacramentales del año litúrgico, aparecen pequeñas flores azuladas, la única vez que aparecen, que anuncian los frutos futuros de la vid de Drogón. Por eso vemos pequeñas aves que se alimentan de esta vid a pesar de que aún no ha rendido frutos. Esta ornamentación tiene un rol propiciatorio, puesto que representa una vid fértil, abundante y dorada, pero que aún no ha dado frutos. Sin embargo, es una vid en potencia, que rendirá frutos al final de los tiempos si los sacramentos se celebran de manera conforme. La enorme importancia que los carolingios le daban a la conformidad del rito litúrgico y la gran teatralidad con la cual se llevaba a cabo la misa, sobre todo en la ciudad de Metz, se ve claramente en la decoración de las iluminaciones que preceden el canon de la misa. En el rito romano de la Iglesia Católica, la plegaria eucarística, o canon de la misa, viene precedida por un prefacio. Es una oración de acción de gracias con la cual la Iglesia le da gracias a Dios por sus obras y por la creación. Le da también gracias por la redención y la santificación, mientras que la comunidad se une a los ángeles, a los serafines y a todos los santos para cantar en alabanza a Dios. Ningún sacramentario anterior al de Drogón contiene un prefacio tan desarrollado y exuberante. Los 3 textos que preceden el canon de la misa en este manuscrito parecen formar parte de una sucesión de umbrales dorados que el lector tiene que atravesar para acceder al ritual eucarístico. En esta primera página del prefacio, con la oración per omnia,
el oficiante invita a los fieles a alzar sus corazones hacia Dios y dar gracias. Estas palabras preparan al fiel para el rito a venir, en el cual se va a llevar a cabo la transubstanciación de las especies, el pan y el vino. Se trata de un momento en el cual una substancia terrenal se convierte en algo divino. Las palabras, escritas en tinta dorada, están contenidas en una arquitectura pedimentada, cubierta de vid y de acanto dorado. El edificio funge como entrada triunfal, una entrada en la cual la misma estructura se funde con el vegetal dorado. Aquí estamos cruzando un umbral hacia un espacio santificado. Volteamos la página y nos encontramos una letra B monumental que inicia la plegaria del Veredignum, una plegaria que evoca la necesidad de dar gracias y de alabar y proclamar la gloria de Dios. El texto del libro menciona cómo la comunidad une sus voces a las de los ángeles y los serafines para cantarle a Dios. Y es justamente eso lo que evoca la imagen en la página de enfrente, con un serafín de alas doradas que se presenta como el guardián de un segundo umbral, el cual está decorado con hojas de acanto doradas sobre fondo verde. Sobre la cabeza del serafín, 3 monogramas aluden al canto mismo: Sanctus, Sanctus, Sanctus. Cabe notar aquí también que la misma letra ilustra las acciones que el celebrante está llevando a cabo en este preciso momento sobre el altar, donde vemos lo que parecen ser 2 hostias y un cáliz dorado en el cual se encuentra el vino que en las próximas páginas se convertirá en la sangre de Cristo. Este misterio está siendo anticipado por el cordero dorado que lleva un nimbo crucífero verde sobre fondo color púrpura, y como ya lo hemos visto, el púrpura para los carolingios representaba el sacrificio de Cristo. Terminando este canto, volteamos la página una vez más y vemos una letra T monumental que inaugura la plegaria eucarística con la oración Te igitur clementissime pater. Acabamos de penetrar en el canon de la misa, con una explosión de vegetalidad dorada que nos anuncia que a través de las palabras que el obispo acaba de pronunciar, hemos entrado en un espacio sagrado, abundante y luminoso. Se está manifestando la eternidad. Es un espacio al cual se puede acceder cada vez que el obispo celebra este rito. En la época carolingia, la letra T era considerada como una representación de la cruz y evocaba el momento de la crucifixión. Esta T en particular parecería ser una cruz de orfebrería procesional, en la cual cada extremidad representa una escena esmaltada en fondo verde que alude a un sacrificio bíblico. El teólogo y exégeta carolingio Rabano Mauro decía que Abel, Melquisedec y Abraham estaban conectados tipológicamente con el sacrificio de la misa. Lo que vemos aquí representado, porque tenemos a Abel a la izquierda y Abraham a la derecha sosteniendo cada uno un cordero, y Melquisedec en el centro, delante de un altar, sobre el cual reposa un cáliz dorado y lo que parecen ser 2 hostias. 2 toros, otro animal con connotaciones sacrificiales, sirven de base a esta cruz, que está sostenida y envuelta por esta misma vegetalidad dorada. Sobre esta letra decorada desciende la mano de Dios, que reconoce y participa al momento del sacrificio, y es a él a quien se dirigen las siguientes 2 palabras de la oración: Clementissime Pater. Las letras de la primera palabra están aquí enmarcadas y se desenvuelven literalmente con un vegetal dorado, desordenado y salvaje, pero que a la vez es elegante y lleno de vida. El hecho que el iluminador no haya incluido la palabra pater en esta página, sino en la siguiente, es importante y tiene una función afectiva. Esta impaginación invita al lector a detenerse y meditar sobre una sola palabra, clementissime, la clemencia de Dios y su abundancia infinita, como si fuera una anticipación sensorial del reino de Dios. También es digno de nota cómo, por partes, la letra parece fundirse con el vegetal y viceversa. Y eso es porque el verbo, la palabra de Dios, es la manifestación de la presencia y la luz de Dios sobre la tierra, como lo es también la naturaleza exuberante, ya que evoca el momento de la creación. Entonces podríamos decir que el oro, el vegetal y la letra son una sola cosa y un solo cuerpo. Esta ornamentación se basa sobre un paradigma cristiano que se define sobre todo en la literatura juánica. En primer lugar, el Evangelio de Juan comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta frase fue ampliamente interpretada por los primeros cristianos como una referencia a Jesús, el alfa y el omega, el principio y el fin.
que se hizo hombre para poder dar la palabra de Dios y luego sacrificarse para que, a través de esta, el ser humano lograra volver a acceder al paraíso. En otra oportunidad, Jesús se refiere a sí mismo como luz del mundo y finalmente dice, siempre en el Evangelio de Juan, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Estas palabras fundan los valores de la Iglesia cristiana, asociando varios conceptos a la vez. Por un lado, Cristo como verbo primordial y manifestación de la luz de Dios en el mundo, y por otro lado, Cristo como vid fértil y vigorosa que con su palabra, elemento purificador, prepara los sarmientos, es decir, los fieles, para que puedan permanecer en la vid y rendir frutos. Sin duda, estos son los valores que la ornamentación del sacramentario de Drogón quiere evocar, lo cual queda clarísimo en una de las pequeñas escenas talladas en marfil que se encuentra en la placa frontal del manuscrito y que han sido recientemente restauradas por Charlotte de Noël en la Biblioteca Nacional de Francia. Aquí vemos literalmente a un Cristo vid que abraza a los apóstoles mientras que dos ramas vegetales parecen emanar de su cuerpo, imitando el gesto expansivo de sus brazos. Basándonos sobre lo que vemos en el sacramentario de Drogón, podemos entonces inferir lo siguiente. Donde hay vid, está Cristo, y donde está Cristo, está el Verbo, y donde se rememora el Verbo, se vive en la luz de la vida eterna. Entonces, una vid dorada tiene un peso discursivo importante porque no solo evoca la presencia de Dios en el texto, rememorando la encarnación y el sacrificio de Cristo, sino que participa en la reactivación de la memoria histórica de la comunidad cristiana. Durante el rito litúrgico, las palabras pronunciadas transforman el espacio para que la comunidad pueda acceder a la vez al momento de su creación, al momento de su redención y a un futuro glorioso, fructífero y brillante en el reino de Dios. Esta vid elabora un claro discurso escatológico. Volteando la página una última vez, entramos en pleno canon de la misa. Encontramos el pater que faltaba en la página anterior, junto con los dos monogramas de Jesús y de Cristo. Luego del despliegue asombroso que acabamos de ver en las últimas páginas, un observador moderno podría considerar estas dos últimas un poco anticlimáticas. Pero en realidad hay que tomar en cuenta que acabamos de cruzar el último umbral y que las palabras pronunciadas por el obispo, vestidas de acanto y de vid dorada y luminosa, han actuado de mediadoras y han abierto el umbral entre lo visible y lo invisible, lo terrenal y lo divino. Y ahora los fieles se encuentran en la presencia de la divinidad, porque el nombre de Cristo es su imagen y su presencia. Por lo tanto, aquí no hay necesidad ni de artificios, ni de símbolos, ni de alegorías. La divinidad está presente. Este prefacio mete en evidencia cuán importante era la decoración de un libro litúrgico y de un sacramentario en particular durante la época de Drogón, para la creación de un espacio sagrado y misterioso capaz de generar las condiciones propicias durante la misa para que se activaran las palabras pronunciadas por el obispo, a fin de que los presentes pudieran acceder a lo inefable y lo invisible. En este sentido, el oro no es el único color en este sacramentario con una carga teológica y sacramental bien determinada. El verde también parece contribuir a la activación del libro durante el ritual. Solo que, al contrario de la vid dorada, que sirve para indicar las aperturas en el tejido entre el mundo del lector y el mundo de la divinidad, expresando los valores sacramentales del libro, el verde, que no ha sido utilizado como uno se lo esperaría para indicar la presencia vegetal en el manuscrito, parece tener el rol de calificar el espacio sagrado y misterioso de la divinidad. De hecho, a lo largo del manuscrito, los espacios de transición y los fondos de las escenas bíblicas o litúrgicas son verdes. Los umbrales también son verdes. Aquí, por ejemplo, el recuadro que enmarca el serafín justo antes de penetrar en el canon de la misa es verde. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 escenas de la Natividad y todas tienen el fondo verde. Y 2 escenas litúrgicas de la consagración y bendición en las cuales el espacio de la catedral en la cual se está llevando a cabo la celebración, y en este caso es la Catedral de Metz, no es un espacio que pertenece a este mundo, puesto que es verde. Cabe notar, como en ambos casos, tenemos aves que se están alimentando de la vid dorada a pesar de que ésta no lleve frutos. Es como si durante el ritual litúrgico las cualidades mismas del espacio han sido cambiadas.
se convirtiendo el presente humano y terrenal en un tiempo sagrado y eterno. El color verde parece calificar lo inefable, lo invisible y lo sagrado, puesto que la mayoría de los nimbos también son verdes, como lo es también la mandorla, delante de la cual se despliega la mano de Dios, que durante la misa del Pentecostés desciende del cielo emanando el Espíritu Santo. Y un motivo iconográfico en particular nos resulta llamativo, puesto que rinde claramente la función que el color verde tenía para el creador de este manuscrito. Este motivo es la cortina y alude al acto de la revelación. En este libro, la gran mayoría de las cortinas figuradas son verdes, y cuando no lo son, es solo porque el fondo ya es verde. Para los carolingios, la cortina era una alegoría visual para el acto de desvelar y revelar. Servía para velar los objetos y los espacios sagrados y para revelar el verdadero significado de las Escrituras y acceder a una visión intelectual de la divinidad. La cortina es un umbral entre el mundo del ser humano y el mundo de Dios. En este sacramentario, el verde es signo del misterio de los sacramentos y de cómo el espacio y el tiempo históricos de la Biblia pueden hacerse presentes en el espacio de la catedral durante la liturgia. En este contexto, la cortina verde funge de umbral entre lo que el lector puede ver con los ojos de la carne y lo que puede entender con los ojos del intelecto, una vez que haya sido inspirado por las palabras doradas inscritas en el libro. Es así como Drogón asegura la recompensa eterna para su comunidad, actuando como mediador de la revelación de Dios, sabiendo que, dentro de su sacramentario, se encuentra la llave dorada hacia el Verbo de Dios. Gracias. Pues muchísimas gracias por esta ponencia tan interesante. Y ahora pasaremos a una ronda de preguntas, si es que las hubiera. Así que, por favor, aquellos que quieran preguntar cualquier cuestión a las integrantes de la mesa, levanten la mano y se les acercará un micrófono para que puedan preguntar. Si no hay ninguna pregunta, ¿sí? Gracias. Tenía una pregunta para Paloma. Muchas gracias para este estudio muy interesante del sacramentario de Drogo. Noté que me pareció que había como dos rojos un poquito diferentes. No sé si son diferentes, que son el resultado de las fotografías, pero pensé que hay una interpretación que se podría decir sobre estas matices en los rojos que me parece que hay un diálogo con el verde y con el dorado, y porque es a veces un poco más púrpura, a veces un poco más es como color de sangre, y entonces si había como observaciones sobre esto. Gracias. Bueno, la verdad es que no... ¿Está seguido esto? La verdad es que no... por el momento no he prestado mucha atención al rojo. Es verdad que, sobre todo en los momentos en los cuales se está entrando en la Eucaristía y entonces se evoca el sacrificio sangriento de Cristo, vemos este color púrpura muy profundo que aparece, sobre todo aquí en el Teigitur también me parece que aquí, por ejemplo, efectivamente hay un color más púrpura, un color más rojo por otro lado. No sabría decir cuál es la razón por la cual hay estos diferentes matices. Efectivamente es el único color que parece aparecerse en dos matices distintos. Creo que tendría que profundizar eso. Pero efectivamente el color púrpura se ve sobre todo en las zonas que hacen referencia a donde va a aparecer el vino y se va a convertir en sangre. Eso es seguro. Muchísimas gracias por la pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta en la sala que quieran dirigir hacia nuestras ponentes.
Muy bien. Sí, yo tenía una pregunta a propósito de la conferencia sobre el azul esmalte. ¿Existe alguna relación entre los esmaltes para la cerámica vidriada andalusí, hecha con óxido de cobalto, y ese zafre? ¿Se conoce? ¿Se sabe algo? O... Posiblemente tengan relación, pero la verdad no he estudiado el esmalte más puro, como el español. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, pues si eso es todo, me gustaría darles las gracias y concluir esta última mesa de nuestra segunda jornada acerca de la dimensión simbólica y material de los colores medievales. Muchísimas gracias y esperamos volver a verles mañana por la mañana. Gracias.